Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 12 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús, donde literalmente leemos la Biblia junto con un invitado cada semana. Estamos muy emocionados porque este capítulo es primerizo, la primera vez que hacemos esto. Tenemos 3 invitados. En este episodio nos tocó de invitada una gran amiga de mi esposa, Vane, Ana Karen. ¿Cómo estás? Hola, estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué bueno que estás con nosotros. ¿Ustedes de cuánto se conocen? Como desde kinder, ¿no? Como unos 14 años, más o menos. No, Pero desde... desde... Como 10 años, ¿no? Como desde la secundaria. Tenemos 22. Sí, estoy loca. Desde primero de secundaria nos conocimos, pero en segundo empezamos a hablar porque hicimos el proyecto de la Feria de Ciencias juntas, Ajá. con Kiara. Sí, o sea, me acuerdo que en primero nomás teníamos como 2 clases juntas, ¿no? Inglés y ajá. danza. Sí, estábamos en inglés avanzado. Y ahí hablábamos así a veces, pero Ajá. no éramos las grandes amigas hasta segundo. Ujú. Okay. Y ya de ahí estábamos en la prepa juntas y estuvo muy chido, la verdad. Sí, nos separamos hasta la universidad. Sí. Como que la prepa siempre es la mejor, ¿no? Para todos, como que es la mejor etapa. Literal, todos los semestres nos tocó en el mismo salón. Sí, los 6. Y ¿Oh, sí? Oh, qué cool. sí, el primer día llegamos, checamos la lista y siempre... Todos los estábamos primeros juntas. días llegaba a ver si Ajá. estábamos juntas. Qué chilo. ¿Qué les parece si empezamos? ¿Están listas? Ujú. Estamos en el capítulo 9 de Romanos. Va a estar heavy, pero yo sé que Dios nos va a ayudar a esto. Hay mucha controversia en este capítulo. Ahorita nos vamos a meter un poco a las diferencias de opiniones, pero yo creo que lo importante es que si tú estás leyendo esto y tú estás entendiendo que Dios te escogió a ti antes de la creación del mundo, si tú estás entendiendo esto, eres porque tú eres hijo. Y eso es lo importante. Y si todos somos hijos, no nos debe de dividir un punto de vista, porque los misterios de Dios a veces no los vamos a entender. Puede ser que sea un misterio como somos salvos, pero somos salvos, es lo importante. Somos hermanos en Cristo y estamos juntos en esto. A ver, el título dice La elección de Israel en Reina Valera, ¿no? Verdad digo, en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. De que está hablando Pablo, ¿no? Como que está bien, intenso, como que tengo dolor. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Vamos a detenernos un poquito aquí. Está como que esto no alcanzo a comprender al 100%. Está bien heavy. ¿Cómo Pablo está diciendo anatema? La palabra es anatema, significa maldito. Está diciendo Pablo, yo quisiera ser maldito, separado de Cristo, con tal de que mis hermanos, los de Israel, mi raza, sea salva y conozca a Jesucristo. Y la otra estaba meditando eso y es como que yo no me siento así, como que Dios, no quiero ser separado de ti. Ustedes pueden como que ver esto, como es difícil pensar así, como que a veces hasta batallamos con nuestros hermanos en Cristo, ¿no? O nuestros familiares que no conocen a Cristo y como que yo conozco a Dios y no quiero cambiar eso. Pero en la otra estaba pensando como que, ¿cómo es que Pablo se sentía así? ¿Cómo es posible? Y me puse a pensar que si yo me siento de alguien así en esta forma y dije, lo más cercano sería mi esposa. Es como que lo más cercano sería como que, por Vane, si ella estuviera fuera en el mundo, sí me sintiera de esta forma, como que ojalá fuera maldito, ojalá no aceptara, no conociera a Cristo, con que mi esposa conociera a Cristo. Fuera salva. Ajá, fuera salva. Entonces ya pude entender poquito. Y también se me vino a la mente cómo Jesús amaba al pueblo de Israel. En una ocasión Jesús se paró viendo a la ciudad de Israel, a la ciudad de Jerusalén, perdón,
y empezó a llorar. Empezó a llorar y dice, oh Israel, ¿cuántas veces quise ponerte entre mis brazos? Como las gallinas ponen a sus hijos entre sus alas, pero no quisiste. Y estaba llorando en esta escena. Jesús estaba soltado en llanto, quebrantado. Entonces, puedo ver cómo Pablo se acercaba a Jesús y empezaba a parecerse el amor de Jesús y empezaba a compartir amores. Entonces Pablo sentía esto como Jesús lo sentía. Y estoy seguro que si nosotros en nuestro caminar de acercarnos con Jesús cada vez nos vamos a acercar más a amar así a nuestro prójimo, amar así a nuestra congregación, incluso a Israel, como Israel, mira que Jesús es el Mesías. Por favor, acepta que Jesús es el Mesías. Mira lo que te estás perdiendo del Mesías que fue prometido en todo el Viejo Testamento. Así pues, o sea, está heavy, ¿no crees, Ana Karen? Está, Vane, no crees que está bien como que... Estaba pensando en cómo, o sea, Pablo dice, ¿no? Que preferiría ser maldito a cambio de la salvación de otras personas. Y, o sea, literal es lo que Jesús hizo. Wow. O sea, él fue Él estaba maldito pensando. por la salvación de Wow. todos No, nosotros. no me fue revelado ese pedazo, pero sí es cierto, ahorita Sí. pueden ver como mi cara. O sea, sí es cierto. Jesús fue maldito por nosotros. Y- Mira, Sí está heavy porque, o sea, o sea, yo como tú no me siento así, no diría como que por cualquier persona yo sería maldita. Y también he pensado, o sea, lo que hizo Jesús fue un sacrificio enorme. Yo no sé si sería así de valiente, como para decir lo mismo que Pablo. sí, está súper heavy. Ser maldito y no es cualquier cosa, ¿no? Separado. Y sí es cierto, Jesús fue separado de Cristo en ese Sí. momento en la cruz para que Jesús pudiera morir y ser castigado por el pecado. No lo había visto. Wow. Aquí lo dice y wow, o sea, estoy en shock. Ya se acabó este episodio. Ya tenemos para muchos días. Pero sí, o sea, esa escena siempre me voy a pensar cuando Jesús estaba antes de morir en la cruz, orando con sus discípulos. Sus discípulos se durmieron, no pudieron aguantar. Imagínate como cuando unos amigos te dejan abajo, ¿no? Como que no pudieron durar ni tan solo una hora orando conmigo. Se durmieron. Como que Jesús también sintió eso de que me dejaron abajo, me siento como que no están conmigo. ¿Ustedes nunca los han dejado abajo a alguien? Sí. Y yo he dejado abajo también. Sí, yo creo que todos. Pues a todos. Aquí desquítense, cuenten su historia. Perdón. Pero esta escena donde Jesús está sudando sangre. Porque él sabía lo que iba a sufrir su cuerpo. Pero no solo eso. Él sabía que iba a ser separado del Padre. Ujú. Y que su Padre lo iba a odiar por un momento. Porque lo iba a estar castigando por el pecado de toda la humanidad. Eso, le digo a Vane, no, yo creo que un humano no hubiera podido inventar esta historia. No existe tanta bondad en el corazón naturalmente como para que a alguien se le hubiera ocurrido esta historia. Y vemos cómo todas las historias siempre están bien inspiradas en esta historia de la Biblia. Como están inspiradas en el acto. Todos los superhéroes mueren al final de la película. Y como dije, no, los resucitan al siguiente película porque en Hollywood queda más feria, más dinero. Pero está increíble. Está increíble lo que dice Pablo. Se empezaba a sentir como Cristo, como Dios. Como yo quiero ser, o sea, para que ellos conozcan de Dios. ¿Qué les parece si continuamos? Nos quedamos en el... Bueno, igual era el 4, dice. Que son israelitas, los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿Qué les parece si nos vamos a la NTV para ver más claro esos textos? El 4. Sí. Me da Nos- mucha risa que en la NTV, en mi aplicación de la Biblia, no sé por qué, pero tengo subrayado el versículo 2. Nada más el versículo 2. Sí, como que
cuando lo leyó. como Tengo que- el corazón Tengo el lleno de corazón. amarga tristeza e infinito dolor. Estás pasando por un momento muy difícil en ese A lo momento. mejor. Sí, como que me acabas de conocer. ¿no? Sí, como que ayer estábamos repasándolo y nos fuimos a la NTV y abrió la aplicación y nomás ese pedacito. Tengo, ¿qué dice? El corazón lleno de amargura, De tristeza amarga tristeza. de amarga tristeza Amarga tristeza, mucho Sí. más peor. y infinito dolor, como que O sea, ¿por abajo qué tengo otros, subrayaste no eso? subrayados. Pero, o sea, está ese en otro color diferente y así solito. Ah, sí. Y bien sacado de contexto, ¿no? Como que mi texto favorito es cuando esto, Supongo ¿no? que me impactó mucho como que la descripción y dije, wow, no sé, no me acuerdo. O estabas pasando por un momento muy heavy. Ujú. Bueno, 4. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pacto con ellos, les entregó su ley, les dio... ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Les entregó su ley, les reveló su gloria, les dio el privilegio de adorarlo y recibir sus promesas maravillosas. Wow. ¡Wow! Y nosotros podemos criticar, ¿no?, al pueblo de Israel y aún así caían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Venía un pueblo diferente y, tú tienes un ídolo que es una vaca pero tiene un cuerno de más. Vamos a adorarlo, como que nos gustó el concepto. O está Shiloh, se pone de moda y nos inclinamos ante esos ídolos. Y luego Israel los toma como esclavos. Y luego pasa el tiempo, Dios los rescata, les manda un liberador. Y Egipto Es que y dijiste- no dije Egipto, pero sí, Egipto es un ejemplo. Entonces, podemos criticar eso, pero nosotros como humanos y raza estamos igual. Incluso los cristianos quedamos en esto. O sea, viene alguna cosa a nuestra vida que nos promete felicidad, que nos Dios, y nos inclinamos ante el dinero, ante la moda, ante ser popular, ante tantas cosas. Y cuando menos pensamos, quitamos a Dios de su lugar en nuestro corazón y pusimos otra cosa Ujú. que no es Dios. Y ahí es cuando decimos, yo nunca me he hincado a una estatua, no he hincado a ídolos, pero los ídolos solamente reflejaban algo que tú deseas. Entonces, hoy en día también hay ídolos en nuestros corazones Sí. y quitamos a Dios y somos infelices porque nada nos llena más que Dios. ¿Alguna vez no se han escuchado esta frase? Escuché, esa frase me gustó mucho. En nuestro corazón hay un hoyo del tamaño de Dios. Sí. Y- Sí, muchísimas veces. Sí, ¿no? Ya está bien triña. No es cierto. No, pero es cierto. No, sí. O sea, hay un hoyo del tamaño del corazón, del tamaño de Dios y pues ¿qué lo puede llenar? Pongas ahí lo que pongas, dinero, que es lo mayor, ¿no? Lo que siempre caemos a servir. Porque el dinero te promete seguridad. Imagínate si el dinero te Ujú. está prometiendo seguridad es porque tu seguridad no está en Cristo. O sea, imagínate que le dijo... Wow, sí. ¿Qué le dijo Jesús al joven rico? Ve y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. El joven rico se fue. No pudo. El joven rico vino, ¿no? Y le dijo a Jesús, quiero seguirte. ¿Cómo lo hago para ganarme el cielo? Sigo la ley. Hago todo esto que me dice la Biblia. ¿Cómo lo hago para ganarme el cielo? Y Jesús le dijo, ve, vende todo a los pobres y entrega a los pobres el dinero y ven y sígueme. El pobre no pudo. Aquí lo que Jesús estaba tratando de mostrar era que no puedes ganarte el cielo por ti mismo. Aquí Jesús descubrió un error en su corazón a pesar de que él dijo que cumplía todas estas leyes. Dijo, en tu corazón estás pecando porque tu seguridad es el dinero. Tu placer es el dinero. Tu Dios es el dinero. Como ya lo he dicho otras veces y estoy seguro que lo han escuchado en otras partes. Cuando tú te vas y hincas, como en el Viejo Testamento se hincaban a estos ídolos gigantes y les sacrificaban bebés incluso. Como que está en el Viejo Testamento y históricamente en los registros también está. Le sacrificabas un bebé a una estatua. ¿Por qué? Porque te enamorabas de la estatua, estaba bien bonita la estatua. Y le voy a sacrificar esto. No,
Porque esta estatua te prometía riquezas, te prometía fertilidad, te prometía... Lo que sea que te prometía era el dios de dinero, dios del amor, dios de la fertilidad. Entonces, en realidad nosotros somos nuestros propios dioses. El pecado original es ese, que le dijo la serpiente a Adán y Eva, van a ser como Dios. O sea, el ídolo es un reflejo de que tú eres tu propio ídolo. O sea, estás sirviendo a algo porque te promete tu bienestar, ¿no? Como estoy sirviendo al dinero porque me promete seguridad, porque me promete lujos, comodidad. Sí. O sea, todo es yo. Sí. O sea, Jesús dijo, si cumples estas 2 leyes, cumples todo el Viejo Testamento y todos los profetas. Y sabemos que no podemos cumplirla con nuestras propias fuerzas, nomás teniendo la naturaleza de Jesús. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y toda tu mente. Segundo, amarás al prójimo como a ti mismo. Dijo Jesús que la primera era muy parecida a la segunda era muy parecida a la primera, que eran muy parecidas las dos. Ahora, pónganse a pensar qué es lo contrario a eso. Amar a Dios. Y amar al prójimo, ¿qué es lo contrario a eso? Amarse a sí mismo. Cuando te amas a ti mismo, no me importa ese vato que está ahí, si está en mi camino, pues lo voy a quitar de mi camino. No me importa si le hago esto, si le hago lo otro, o no me importa si esto es malo ante los ojos de Dios. Yo lo voy a hacer porque me está dando placer, porque me satisface. Es como, está muy interesante eso. Nosotros somos nuestros propios dioses cuando no lo es Dios. Y cabe mencionar, eso enseña el satanismo. O sea, los satánicos dicen, eso de adorar al diablo es un invento. ¿Sabías esto? Como que dicen como que es un invento nomás para asustar a la gente. No adoramos al diablo. Nosotros enseñamos que te tienes que adorar a ti mismo. Para empezar, ¿cómo te va a hacer caso si tu Dios es el padre de la mentira? Lógico que me vas a echar mentira acerca de lo que haces. Y segundo, estás enseñando exactamente lo contrario que dice la Biblia. No te sirvas a ti mismo, sirve a Dios y a los demás. Pon a los demás enfrente antes que a ti. Ama a tu prójimo. Y, no, que no te importe nada más, nomás tú. Como que... Y si te pones a pensar, o sea, si cada quien se sirve a sí mismo, es caos. O sea... Es un desastre en una el mundo. sociedad donde cada persona está haciendo lo que... como su bienestar propio y buscando lo que a mí me hace feliz y lo que yo quiero y sin pensar en los demás. Es caótico. Es caótico. Ahora ponte a pensar un mundo donde cada quien se preocupa por el bienestar del que está al lado. Alguien se va a preocupar por tu bienestar y tú te preocupas por el que está. Sería un mundo, pues... O sea, no México. pues Pues ni Estados Unidos. Sí, cierto. Ni Canadá. Bueno, no sé qué pasa en Canadá. En No, Canadá no Canadá pasa es perfecto. nada. Sí. En Canadá, ¿cuándo escuchas Sí. que se robaron algo o pasó algo? Nunca. En Canadá no hay nada. Son bien amables. Es que está raro. Pero es porque hay muy poquita gente, ¿no? Supongo que sí hay cosas. Sí, ¿no? Pues yo pensaba que sería mucha gente. Ajá, sí, hay mucha gente. A comparación de Estados Unidos o Bueno, México. pues también es por el tamaño, ¿no? Ajá, es lo que iba a decir. O sea, sí mucha está- gente porque está muy grande. Sí está muy gigante. Pero la mayoría es árboles con nieve. Y es como Eso que- sí. Ajá, es como, Mucho bosque, ¿no? como Rusia. Como mucho. Ajá, Ah, como Rusia me Rusia. da miedo. ¿Qué hablar de eso? No iría, la verdad. Ajá, yo tampoco. Bueno, sí, da un poco de miedo. Es la Unión Soviética De hecho, 2.0. el otro día una amiga dijo algo de que si pudieras iría a vivir a Consiste Rusia. por si están y se escuchando, no me hizo hackeen. como que no me había dado cuenta que me daba miedo hasta que lo dijo. Me quedé como que... Yo vi un no. TikTok que era una persona rusa y decía, no, o sea, si vas de vacaciones a cualquier parte del mundo, no escojas Rusia. Yo no sé por qué vienen los turistas. Está horrible en el sentido de que no, o sea, es muy inseguro. Y aparte nomás hay como 2 ciudades turísticas que valen la pena, pero en realidad no es, no es tan atractivo. Perdón, estaba tomando. Te perdonamos. Ir a ver el cuerpo de Lenin, no sé. Es la única atracción, ¿no? O sea, para los que no saben, el cuerpo de Lenin, este líder que empezó el comunismo. Bueno, ahí me van a matar en los comentarios. Él no empezó el comunismo, pero él fue como que el padre de la revolución rusa, ¿no? El comunismo lo inventó Marxist, ¿no? Bueno,
No me voy a meter porque luego me van a decir, no, que ignorante. Que sí lo soy. Entre más conoces algo, más ignorante. O sea, las áreas de otras cosas, más ignorante eres. Pero sí, tienen... este líder lo tienen... no, como que los... no sé, tienen algo raro. Tienen su cuerpo ahí y lo tienen como que en un museo así raro. Bueno, ya. Vámonos a moviéndonos de Rusia. Tienen, Sí. literal, tienen su cuerpo. Perdón. Sí. Sí, literalmente tienen su cuerpo. ¿Es una momia o qué? No es una momia porque le dan tratamientos. Ew. Ya llevan años Perdón, haciendo eso. Rusia. No quiero Los ofender. respeto. Ajá. Sí, no, hackees nuestras Yo los cuentas. amo a ustedes, pero... Pero no quiero ir. Pero No. ¿qué onda con eso? Sí, no hackeen nuestras cuentas de Hotmail ni nada. Sí. Saludo a Jacob que siempre se está pegando tiro con rusos por alguna razón. Mi hermano de Ok. 12 años, por alguna razón siempre me dice, guacha, este vato es de Rusia y me quiso robar mi cuenta de videojuegos, de streaming. Y yo como que, pues, ¿en dónde te metes? Como Ajá, eso estaba que, pensando. como que para que te pegues un tiro. Sí, dice, me robaron la cuenta y luego yo la hackeé y me la recuperé. Te la robé de vuelta. Ajá, se la robé de vuelta. Y yo como que, vato, por favor, no uses mis 12 cuentas. años. Acá, 12 años, sí. Armó una computadora él solo. Qué chilo. Sí, estoy orgulloso de ti, Jacob. Salud. Jacob, un saludo. ¿Tiene 13? Bueno, 13, 12. 13 A y veces medio. me cerró la Acá. aplicación de la Biblia. 13 y medio. Esto. Ok. Vamos a continuar. Lo Ujú. siento por ese pequeño. Pero vamos a darle. Nos quedamos en el 5, ¿ah? Ok. Pero vámonos a Reina Valera, perdón. Oh, es verdad. Es verdad. Vosotros. A ver. Número Permíteme. 5. Sí. 5. Bueno, Karen me está enviando ahí mensajes Es que no, en su no, Facebook. solo me No, no es aparece cierto. Solo me aparece el 4. Ponle. Sí, ponle arribita. abajo. Leer Ahí está. capítulo Sí. completo. Sí, Ah. ya me pasó eso. El Hace cuarto rato. donde dice que estoy en extremadamente dolor. ¿No? El Dolor. 2. 5. Ok. ¿De quiénes son los patriarcas? Perdón, dije los patriarcas. Los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Como que Pablo sentía este fuego ardiente que cada vez que mencionaba a Cristo, le daba la gloria, ¿no? De la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Perdón, como que quiso mencionar eso, como que no quiero que se me pase eso, lo cual es Dios. Así Cristo Wow. era Dios. Bendito por los siglos, amén. Se aventó una mini oración ahí. Estaba escribiendo de repente así, amén, ¿no? Pero sí, de quienes son los patriarcas. O sea, es como, aquí está como resaltando, este pueblo tiene como que mucho que agradecer porque son elegidos Literal. de todas estas cosas. O sea, en lo otro estaba pensando y te lo platiqué, cómo a lo mejor el pueblo de Israel pudo haber pensado en algún punto de su existencia, todavía existen, como, oh, nosotros somos elegidos. Y te aseguro que sí, los escribas y fariseos hacían eso, como que, oh, somos elegidos. Como que por alguna razón Dios nos eligió porque éramos fuertes, éramos la mejor elección. Pero cuando estudias las escrituras, en realidad Dios los escogió porque eran los más débiles. No porque eran especial. En una parte del Viejo Testamento dice eso, de Deuteronomios creo que dice. No eran especiales, eran los más débiles, no eran el más santo, ni nada de estas cosas. Entonces, igual nosotros conocemos a Dios, porque dos cosas son diferentes. Puedes decir, oh, yo creo en Dios, pero ¿crees en Jesús? Creer en Jesús es decir que crees que Jesús fue Dios, crees que Jesús, todo lo que Él dijo es cierto, crees que resucitó y limpió tus pecados, perdón, es creer en Jesús, es todo esto. Y esto en sí es como que, wow, puedo ver estas cosas, puedo creer en estas cosas. Es como que gracias Dios porque viniste a mi vida y te me revelaste. Y podemos decir como que, oh, por alguna razón Dios se reveló a mí. Pero la realidad es que Dios nos escogió porque éramos los peores, los más débiles. No somos especiales. El pueblo de Israel tampoco era especial. Dios los hizo especial. Nosotros no éramos especiales. Dios nos hizo especiales. Todo se le atribuye a Dios.
todo lo hizo Dios. No es que, Dios vio mis buenas calificaciones en la escuela, en la secundaria, que eran muy malas conmigo. No, nada de estas cosas vio Dios en nosotros y dijo, lo voy a elegir. Me le voy a revelar como Jesús, como Dios, el Dios eterno. No. De quiénes son los patriarcas, como que, de estos hombres que Dios vino y les prometió que de ellos iban a ser alguien que iba a bendecir todas las naciones y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Es como que les está diciendo, wow, mírense, de ustedes vino el Salvador del mundo. De ustedes nació Jesús, vino a morir y qué privilegio. Y no lo está diciendo como que, miren al pueblo de Israel todo esto. No. Es como lo está diciendo desde el punto de vista, como lo dije. Wow. Están agradecidos porque no los otros pueblos no fueron así. Dios los escogió a ustedes en especial. Y Dios nos escogió a ti que estás viendo, a nosotros nos escogió. Y tenemos que estar diariamente como que... Yo siento que si tú tienes baja autoestima... algunos de nosotros tenemos baja autoestima. Como ¿por qué tenemos que tener baja autoestima? No, tampoco vamos a andar por la calle como que, échame gasolina. Como que sírveme porque soy escogido de Dios. No. Jesús era Dios y tenía toda autoridad. En una ocasión le dijo a Pedro, ¿qué haces con tu espada? Queriendo defendernos. ¿Acaso no sabes que si yo quiero descienden legiones y legiones de ángeles a defendernos? Tengo toda autoridad. Yo siento que así nos deberíamos sentir los hijos de Dios, pero con humildad, servir a la gente. Pero en el momento que el diablo viente sus dardos de que no eres amado, eres feo, etcétera, ¿qué tiene que esté feo? ¿Qué tiene que la gente no me mire así? ¿O qué tiene que esto? Soy hijo de Dios. Si algo viene en contra de mi vida, le digo a la enfermedad, ¿tú crees que si yo no clamo a mi Padre y es su voluntad, es clave, Él no me sana? O dile al problema, ¿tú crees que Dios no puede arreglar el problema? ¿Tú crees que no? O sea, yo quisiera estar en una situación donde le pueda decir a alguien que me quiera hacer daño, ¿tú crees que Dios no puede enviar una legión de ángeles? O sea, ¿qué me vas a hacer con ese machete? Como que, no sé, en esta situación alguien me está atacando con un machete. Me gustaría contar esta historia que nunca la he contado, como que poquitas personas en mi familia la conocen. A ti ya te la he contado, ya lógico. Me estás sintiendo excluida. No, o sea, lógico, tú ya sabes eso y todo. Me siento, privilegiada de escuchar esta historia. El caso es que mi papá me acaba de regalar este carro, un Fusion. Gracias, papá, por todo lo que me has dado. Y estamos yo emocionados porque por primera vez íbamos a salir a la tienda a comprar nosotros solos. Yo, mi primo Gordo y Jonah. Íbamos, así le dicen Gordo. No se llama Gordo, pero le dicen, ok. Ellos dos y yo íbamos a ir a la tienda por primera vez. Íbamos manejando. Y de repente íbamos a entrar a la tienda y pum, me chocan por atrás. La primera vez que fuimos a la tienda solos. La primera vez que yo iba manejando en Mexicali, pum, me chocan. Entonces mi primo Isaí se llama, Gordo, se baja enojado, así ardiendo acá, se baja enojado, ¿qué onda acá? Y en cuanto se bajó, el otro carro le pisó y se fue. Y me dice, písale, persíguelo. Él se quedó abajo. Y yo también me calenté como que en eso, y me calenté como que... Entonces le pisé y lo perseguí. Lo perseguí y él se quedó ahí. Cabe mencionar que ahorita es un dato, eso es importante en la historia, en lo que me pasó. Que él se haya quedado ahí por una razón. Entonces yo y Jonah, mi primo, que somos de la misma edad, Gordo nos gana con 1 año más, le pisamos y perseguimos este carro. Y lo perseguimos, traía un carro bien zarra, así que... Todo pateado. Sí, todo pateado, ajá. Pues si chocaba gente constantemente, pues imagínate. Entonces lo alcanzamos. Por el caso que nos llevó como a un callejón. No un callejón, había casas, pero un lugar así alejado de donde estábamos. Entonces, como ya vio que no pudo huir, los alcanzamos, se bajaron, nos bajamos.
y enojados, como que, oye, ¿qué onda? Nos chocaste y así. No, que perdóname. Y luego me decía este muchacho que era como unos 25 años. Yo tenía 18 en esa época. Nos dice, no, es que me tengo que ir. Tengo que tomar un avión ahorita. No sé si era verbo, parecía verbo. A ver, dame tu número, yo te doy tu número. Lo de siempre, ¿no? Ahora, yo no estaba experimentado en estas cosas. Primera vez me pasa eso. Lo correcto era llamar a la policía y que la policía nos ayudara y así. Y yo le dije, ¿sabes qué? Le voy a hablar a mi jefe, o sea, a mi papá. Y le hablé. Yo haría no, lo mismo. Sí. Y mi papá, pues, bien paniqueado, ¿dónde estás? Ya le dije más o menos la dirección. Entonces, lo que venía mi papá, esta otra persona dijo, pues yo también le voy a llamar a alguien. Qué raro. O sea, y le llamó a alguien. Llegó una Suburban del año. Llegó un vato enojado. Tenía finta, no sé, de narco, por así decirlo. Y nos empezó a agredir. Me empezó a empujar y a mi otro primo. Mi otro primo le dijo, hey, no lo estés empujando, no le estás haciendo nada. Mi otro primo está listo para trancazos. Yo también a lo mejor. Teníamos miedo, estábamos como que así. Entonces este hombre, entre empujos y así, entre gritos y coraje, que no sé qué estaba haciendo ahí. Tal vez era una trampa de nos chocan, nos persiguen, quedamos ahí y llega este vato, nos asaltan, nos quitan el carro, nos quitan el dinero. Ese vato dijo, ok, ¿quieres hacer esto? Y yo como que, ¿de qué hablas? Y entró hacia a su carro, abrió la guantera y metió la mano. ¿Estás seguro que quieres hacer esto? Me dijo. Okay. Entonces, yo no sabía qué acudir. Entonces le dije, ¿tú crees que me puedes hacer daño? Estoy cubierto con la sangre de Cristo. Estoy cubierto con la sangre de Cristo y te reprendo. No me vas a hacer nada. Ahí está mi primo de testigo. Si mi otro primo hubiera estado con nosotros, él sí lo hubiera clavado. Porque era el de temperamento. Mi otro primo gordo que se quedó allá, si él hubiera estado ahí, al ver que me estuvieran empujando, somos primos hermanos desde chiquitos. O sea, él me hubiera defendido. Y a lo mejor las cosas hubieran ido por otro lado. Este hombre dijo, ¿estás seguro que vas a hacer esto? ¿Que quieres esto? Entonces yo le dije esto, lo reprendí, le dije, no vas a hacer nada. Yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. No nos haces nada. Y el hombre, con una risa nerviosa, se empezó a reír, cerró la puerta y le pisó y se fue. Dios, nada nos puede hacer, nadie nos puede hacer nada. Ni siquiera nadie. Ni siquiera el presidente, ni siquiera la nación más poderosa del mundo tiene autoridad en contra de nosotros. No lo cuento mucho, nunca lo he contado en un púlpito enfrente de mucha gente. No sé. Es algo especial que me pasó. Es algo difícil de creer. Pero Dios es poderoso. Nadie nos puede hacer nada. Me gusta mucho cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿por qué no me contestas? Como diciéndole, ¿por qué no me respetas? No sabes, le dice Pilato, este hombre que tenía autoridad en Roma. ¿No sabes que yo puedo decidir si mueres o si vives? ¿Y qué le dijo Jesús? Tú no tienes autoridad en mí. Tú me puedes hacer lo que Dios ya prometió que me hicieras. De ahí no puedes hacer más. Es como que no tengas miedo. Lo que estés viviendo, no hay que tener miedo. Dios tiene la autoridad. Y si algo nos está dañando, es porque Dios le dio permiso de eso. Y eso es un misterio en sí también. Perdonen si estoy hablando mucho, pero recuerdo que hay una historia, como una analogía de un niño que va al doctor, su mamá lo lleva al doctor, y el niño está confundido diciendo, no entiendo qué está pasando. Mi mamá me lleva con este hombre a que me haga daño, a que me inyecte con cosas filosas. Y para acabarla, le paga para que me haga daño. Y eso iba pensando el niño. Pero pasaron los años, y creció y lógico se empezó a meditar. Oye, pues mi mamá me estaba haciendo un bien, más que yo era un niño que no entendía lo que estaba pasando.
di- si no me vacunaban, me podía pasar algo malo. Entonces, a veces sucede eso. Dios hace algo en nuestra vida que nos va a traer un bien o nos va a acercar a Él cada vez más, que es muy importante. O sea, no hay que tener miedo. Dios siempre está con nosotros. Dios tiene toda la autoridad. ¿Quieren decir algo como... Pues, como eso que decías al principio de la autoestima o la seguridad o el miedo inclusive, ¿no? Sí. Como si de verdad estamos con nuestra mente llena, ¿no? De Dios, o sea, y de su poder y de sus promesas. Y su amor. Y su amor, su bondad. No tendríamos por qué tener miedo nunca. O sea, y lo digo yo, una persona muy insegura y que tiene miedo todo el tiempo. O sea, sé que me falta descansar más como que en Dios y decir, o sea, nada me puede pasar que Dios no vaya a permitir, Ya. Sí. ¿Tú, Ana? Yo, nada. Es que, pues sí, o sea, no te sientas con baja autoestima. Dios te escogió y te ama. Y no solamente te lo dice, vino a demostrarlo. Todo lo que hizo Dios por nosotros, imagínense. ¿Qué les parece si continuamos? Me parece bien. ¿Cuál es? 5. No, sí. 6. Perdón, en el 6, sí. 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que dicen de Israel son descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te daré llamada en Isaac te será llamada descendencia. Y aquí está hablando pues de algo un tanto obvio. Bueno, a lo mejor para los que no conocen, no tanto obvio. Abraham le fue prometido que iba a tener un hijo y que de él iban a salir una descendencia muy grande. Pero la cosa es que se desesperó y Dios le prometió con Sara vas a tener un hijo y este va a ser el hijo de la promesa. Abraham se desesperó y dijo, ¿sabes qué? Sara también se desesperó, no le creyeron, porque los dos tenían 100 años, 100 y pico, ¿no? Imagínate, pues, ¿quién de nosotros también iba a decir como que estamos escuchando voces raras, ¿no? Pero pues Dios les estaba hablando. Entonces se esperaron y Abraham tuvo un hijo con la sirvienta. Sara le dio a su sirvienta para que tuviera un hijo. Tuvieron a Ismael, pero después se cumplió la promesa, tuvieron a Isaac. Y después de que murió Sara, Abraham tuvo 6 hijos más. Eso no lo sabía de niño, como que me contaban esa parte y luego ya después no me dijeron que Abraham tuvo 6 hijos más. Fueron 8 en total. Muy bien, sabes matemáticas. Perdón. Hablé en voz alta como que yo solo. Bueno, perdón. Entonces, no todos que son... ¿Qué pasó? Espero que no se escuche mi estómago en el micrófono. Oh. Perdón. Pero bien fuerte. ¿Qué servirte? ¿Tienes un sándwich? Perdón. Perdón por interrumpir. No pasa nada. Pero la gente sí sonó bien fuerte. Sí, creo que sí escuché. Pensé que estaban moviendo la mesa o algo así. Pero lo puedo editar porque no se escucha. Ok. Espero poder editar. Bueno. Sí, el caso es que tuvo varios hijos. 8, ajá. Lo que está diciendo es que los de la promesa son los descendientes de Isaac, no Ismael. Dios bendició a Ismael porque le prometió también. Ni tampoco los otros 6 que no sabemos mucho acerca de ellos. Creo, la Biblia no habla mucho de ellos. Eso está diciendo no todos ellos son descendientes de la promesa. 9. Porque la palabra de la promesa es esta. Porque este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Ajá, esa era la promesa. Con Sara. O sea, no con la sirvienta. No con a otras mujeres que están ahí haciendo, no sé, lavando los trastes en el Viejo Testamento, no sé. Pero Abraham se desesperó. Y está curada como que él era el padre de la fe, ¿no? O sea, sí le creyó a Dios, pero también dudó, también se desesperó porque era humano. O sea, me gusta mucho
cómo todo el Viejo Testamento está repleto de hombres, de héroes incompletos, de salvadores incompletos. David era un muy buen rey, reflejaba a Jesucristo. La regó gacho, la neta. Exacto. Pero un día dijo, pues mi deber de rey es estar enfrente de la guerra, pero me voy a quedar, ¿no? Me voy a quedar, me voy a tomar un vinito, no sé. Y pum, vio algo en la azotea, se dejó guiar por su corazón, se llenó de este sentimiento que, yo tengo autoridad, ¿qué me va a pasar? Sí te va a pasar porque la autoridad que tienes es prestada, no es tuya, es de Dios. Entonces lo que hizo es adulteró con una mujer que no era de él, casada, y asesinó para querer cubrir esto. Asesinó a uno de sus amigos, el esposo de esta mujer. Entonces Salomón, también muy buen rey, también reflejaba a Cristo, pero también es un salvador incompleto. Sansón también era un salvador, un juez de esos que venían a salvar a Israel, pero también fue incompleto. Todo esto anunciaba a que no hay hombre que va a ser su salvador, pero viene alguien. Les prometo que va a venir a alguien que va a ser un salvador completo, que no va a tener mancha, que los va a sacar a todos de esa esclavitud que es el pecado. Está bien chilo como está lleno de salvadores incompletos. Y ya quiero llegar a leer el Viejo Testamento porque va a estar chilo. ¿Dónde empezaron? Empezamos en Romanos. Ah, ok. En Romanos aquí. Y de aquí nos vamos a saltar a exclusiva. Nos vamos a saltar, bueno, exclusiva segunda vez. Nos vamos a saltar a Job y de Job al Viejo Testamento. No, perdón. De Job ¿cómo se llaman estos cuatro? A los evangelios, perdón. Y de los evangelios para entender más el Viejo Testamento. Para tener enfocarnos en Cristo y poder estar viendo a Cristo en todo el Viejo Testamento. Okay. Porque Jesús está en todo el Viejo Testamento. Por eso quiero primero leer los evangelios y luego después el Viejo Testamento. ¿El Viejo Testamento se dice o...? Antiguo Testamento, Viejo Testamento. Es que en inglés como es old. Old. Ajá, es como que viejo. Bueno. 11 va. Pues no habiendo aún nacido, aquí es donde está heavy. Donde está heavy. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal. ¿Sí leí el 10? Y no solo esto. Perdón. Porque la palabra de la promesa es, vendrá, en este tiempo vendrá y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno y de Isaac nuestro padre, pues no habiendo aún nacido, ni habiendo hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y aquí es donde terminamos el episodio. No, no es cierto. Vamos a hablar un poquito de esto. Está controversial. Está difícil de entender. Hay muchas preguntas que hacer. Un día escuché a un pastor predicar de esto y decía, para los que no se hacen preguntas, van a leer esto y como que, oh, qué bien, o sí, como que. Pero para los que se hacen preguntas van a estar que, espérate, ¿qué? Como que, ¿qué estás hablando? Pues no habían aún nacido, ni habido hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el llamado. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Está Pablo yéndose al Viejo Testamento, a la historia de ya ven que Dios le prometió a Abraham que iban a nacer un hijo. Nació Isaac, se cumplió. Ahora, Isaac se casó con Rebeca, su prima. Déjenme explicar un poco de esto, porque como que su prima. Antes... Eran otros tiempos. Sí, eran otros tiempos. Antes, o sea, de hecho, en el Viejo Testamento, cuando está leyendo, cuando el siervo de Abraham va con Abraham y le dice, oh, encontré una gran mujer.
Oh, y espera, encontré una gran mujer, se llama Rebeca y es prima de Isaac. Los judíos en ese tiempo lo leyeran así como que, y es prima de Isaac. Pero nosotros lo leyéramos como que, pero es prima de Isaac. Para ellos era bueno porque estaban en familia, estaban así. Bueno, el caso es que se casó con esta mujer Rebeca. Su prima. Y tuvieron a Esaú y a Jacob, que eran gemelos. Ujú. Dice la Biblia que estaban luchando dentro del vientre por querer salir primero. Y si no sabes, en la cultura judía, el que nace primero es el primogénito y es el que se lleva las bendiciones, el que se lleva los terrenos y el que se lleva los esclavos. Por alguna razón había sirvientes, ¿no? Entonces, Esaú nació primero. Él se llevaba todo. Los esclavos, los sirvientes, las tierras, la bendición de Dios, más importante. Y Jacob nació segundo. Jacob nació segundo. El caso es que Jacob no se merecía esto. Pero Esaú despreció la bendición de Dios. En una ocasión lo tomó por menos, pues, como para cambiarlo por un plato de lentejas. Y luego lentejas, hubieran sido una carne asada o algo así. Están buenas las lentejas, a mí me gustan. ¿Sí? Ajá. No, yo no estoy con ustedes, perdón. Las de mi mamá están muy buenas. ¿Sí? Sí, ya las he probado. ¿Sí? ¿En serio? Qué Las de cool. mi mamá también están muy buenas. Bueno, el caso es que no cambiarían la bendición de Dios por un plato de Pero lentejas. No. Pero Esaú lo hizo. No sé por qué lo hizo. A lo mejor dijo, Dios no es verdad. Esta bendición no me va a hacer nada bien. A lo mejor se sintió autosuficiente y dijo, no ocupo la bendición de Dios. No sé. Por el caso que lo cambió su bendición por un plato de lentejas a Jacob. Jacob, hazme comida. No te quiero hacer comida. Ándale y te doy mi bendición. No sé cómo fue. Pero Jacob se vistió de Esaú. Entró al cuarto de Isaac. Isaac ya no podía ver bien. Ujú. Y sintió, la mamá de Jacob le ayudó. Le puso, ¿cómo se llama? Como vello de... Vello de animal. Ajá. Y le puso las ropas de Esaú y lo tocó y dijo, suenas como Jacob, pero te sientes como Esaú, así que eres Esaú y te voy a dar la bendición. Le dio la bendición y Esaú no fue bendito, el que fue bendito Jacob. Y de Jacob salieron las 12 tribus de Israel y de Jacob vino el Mesías, o sea, Jesús. Esa es la línea de la descendencia. Ahora, aquí Pablo nos está diciendo que esto ya era algo que Dios había prometido. Que antes de que ellos dos nacieran, Dios ya había escogido a Jacob para bendecirlo, al menor. Y eso me gusta mucho, lo que simboliza. No, me voy a meter un poco en eso. ¿Cómo? Siempre era el menor. El primogénito siempre era el que se iba a llevar la bendición en la escultura judía, pero el menor, el más débil, era el que se llevaba la bendición. Ismael era el primogénito, pero Isaac se llevó la bendición. Esaú era el primogénito, pero Jacob se llevó la bendición. Los 11 hermanos de José el soñador eran los mayores, pero José se llevó la bendición. Y después está muy chilo porque José tuvo 2 hijos. Y llegó un momento donde tenía el padre, ¿cómo se llamaba? Jacob, tenía que bendecir a uno de los 2. Al mayor tenía que bendecir. Pero le puso la mano al menor y lo bendició. Y José se enojó como que, hey, te equivocaste. Pero no. A José se le había olvidado a lo mejor que él era el menor y el más débil y aún así Dios lo escogió para salvar a toda la nación. Aquí hay un patrón de que siempre el menor fue bendito y el mayor fue maldito. El hermano mayor fue maldito. Y amo esto. La Biblia describe a Jesús como nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Nuestro hermano mayor. Y nosotros somos el hermano menor. El hermano mayor fue maldito por nosotros, lo que estamos diciendo al principio, por el hermano menor que somos nosotros. ¡Wow! Esto era un anuncio de lo que iba a suceder. El hermano mayor iba a tomar el lugar de nosotros. Jesús fue maldito en la cruz por un momento,
para que nosotros recibiéramos la bendición que Él se merecía. Eso es lo que sucedió. Y como aquí dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permanece, como el propósito de Dios se cumpliese. Ahora dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Ok, aquí es lo mismo. El mayor, ¿quién es el mayor? Jesús, el hermano mayor de nosotros es Jesús. Servirá al menor. Jesús vino a servirnos a nosotros. Pero también está diciendo que Esaú, que es el mayor, sirvió a Jacob, porque Jacob se llevó la bendición. Su padre Isaac le dijo, ya no queda ninguna bendición para ti. Te puse como esclavo por tu hermano. O sea, tu hermano es tu señor, tu master, ¿no? Tu hermano te manda. Ya no hay ninguna bendición. Era algo que Dios ya había predestinado, algo que Dios ya había prometido. Como está escrito, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. Aquí nos podemos poner a pensar, ¿cómo es posible? ¿Nunca se han ido en el trip de esto? De leer esto y como que, ¿cómo es posible que todavía no han hecho malo? Nada malo ni bueno. Pero ya está predeterminado su... Ajá, como que Dios ya había decidido, a Esaú voy a aborrecerlo, pero a Jacob lo voy a amar. Pero no hicieron nada malo. ¿Cómo es esto, pues? O sea, yo me he ido en trips de 3 horas así, pensando que como, ¿qué está pasando? Como que, y estoy seguro que varios de nosotros hemos hecho eso. Estoy seguro. Estaba estudiando hace rato y la palabra aborrecí está muy fuerte, ¿no? Pero si nos vamos a las enseñanzas de Jesús, Jesús dijo, si no aborreces a tu esposa, a tus hijos, a tus papás, a causa de mí, no eres digno de mí. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que voy a aborrecer a mi esposa? ¿Nomás porque sí? No. Lo que está resaltando ahí es que tienes que escoger primero a Dios ante todas las cosas. Lo que hablamos hace rato. Entonces, en varias partes de la Biblia usa esta palabra y esta palabra es más como un elegir. Entonces podemos ver esto claramente y los invito a que lo estudien. Claramente como que escogí a Jacob sobre Esaú. Simplemente lo escogí a él porque era el débil, porque no sé por qué Dios hiciera este movimiento. Pero simplemente escogí a Jacob sobre Esaú. Como nosotros tenemos que aborrecer a nuestros padres, a nuestros... ahí Dios está como que exagerando las cosas, como cuando dice, si tu mano derecha te hace pecar, córtatela. Está siendo exagerado para... hacer énfasis. Hacer énfasis, una urgencia de que toma acción. Está como... Si esto te hace pecar, sé rápido en hacer algo. Córtate la mano. No, imagínate todos sin mano, sin ojos, todos así. O lo que estáis así, ajá, ya todos no tuviéramos manos. La sociedad ya bien caída, ¿no? Porque nadie sin manos. Pero la cosa es esta. Está diciendo, sé urgente, sé rápido. Está usando figure of speech, ¿cómo se dice? ¿Sentido figurado? Sentido figurado, hazlo rápido. Entonces cuando dice, aborrece a tus padres, a tu esposa, a tus hijos a causa de mí, está diciendo con urgencia, ponme a mí sobre todas las cosas. Porque si el día que te falte tu madre o tus hijos o tu esposa, si tu mundo se derrumba, es porque no tenías a Dios como primer lugar. Por eso Dios está diciendo, ponme a mí en primer lugar. Con esta urgencia. Entonces aquí está usando el mismo vocabulario. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Está diciendo, a Jacob lo elegí sobre Esaú. Y en el siguiente episodio vamos a meternos más en lo que sigue. Bueno, vamos a leer el que sigue. Todavía tenemos tiempo. 14. Sí, el 14. Pero lo que iba a decir, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Lo que quiere dar Pablo a entender es que Dios tiene la soberanía sobre todas las cosas. No tanto quiere meterse en una doctrina donde está diciendo,
Dios te eligió desde antes de la... Sí, Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero no es como que Dios te eligió a ti para que te perdieras y Dios te eligió a ti porque hay diferentes puntos de vista. Están el punto A, punto B, diferentes nombres, ¿no? Unos dicen, oh, Dios elige a las personas para que se pierdan. Y Dios... Y hay mucha división en esto y está muy controversial. Pero yo siento que al fin y al cabo, si tú entiendes que Cristo es el Señor y lo aceptaste, eres hermano. Y no, esto no nos debe dividir, ya que seamos de diferentes dominaciones, como diferentes puntos de vista. Okay. Yo pienso que si tú estás entendiendo esto, que Jesús es el Señor y tú lo aceptas, que Jesús es Dios, que Jesús vivió una vida perfecta, que resucitó al tercer día, si tú entiendes eso y lo aceptaste, somos hermanos. Uh-huh. Y eso es lo importante. Somos salvos, no sabemos cómo a veces. Cómo llegué aquí, Dios hizo todo, pero somos hermanos. Y algún día estaremos en el cielo y Dios nos va a explicar. Dice la Biblia que todas las cosas nos van a ser reveladas. Entonces, yo no tuviera un problema en tener comunión con una persona que cree de esta forma, con que sepa que verdaderamente Uh-huh. y verdaderamente sus frutos sean de Dios, que tenga esa nueva naturaleza, que sea hijo, pues. Y siento que también es importante, como al principio menciona Pablo, que te importe la salvación de los demás, ¿no? O sea, Wow. no decir como, yo soy salvo y ya con eso es suficiente y creo en esto y yo, es como, o sea, creo que sí es muy importante que te preocupe tu salvación, o sea, decir, ok, soy salvo y ahora... Ajá. Y ahora preocuparte por la salvación Sí. de los demás. De igual manera, o sea, compasión. Sí, o sea, compasión, o sea, quiero ser anatema porque mis hermanos conozcan esto glorioso que yo estoy conociendo, esta relación con Jesús. Es muy cierto lo que dices. Pablo también está hablando de esto, o sea, hey, que te importe estas personas, que te importen. Entonces, y una vez que ya somos hermanos y crees en Cristo, podemos convivir. Y sí, está bien a comentar y hablar de estos temas, no es nada malo. Pero no que diga, oh, tú piensas diferente que yo. O es que no lo entendemos. A veces hay cosas que Dios no nos va a revelar, pero hay veces cosas que sí, claro. Como algo bien claro que todos los cristianos, hijos de Dios, sabemos y no vamos a discutir, es que tenemos que amar a la gente. Es algo claro, es fácil de entender, todos estamos de acuerdo. Pero cosas como que Dios predestina a alguien para que se pierda y para uno para que se salve. ¿Cómo que será esto? Es como que ahí esas cosas no nos tienen que llevar a Son pelearnos. secundarias. Sí. Porque si al fin y al cabo sabemos que Jesús es el Señor, es porque ya somos salvos. Y porque ya lo aceptamos y damos frutos de Cristo. Y aquí lo que está diciendo no es como que, oh, Dios escogió a Saúl para que se perdiera. Lo que está diciendo es que Dios escogió a Jacob sobre Saúl. Eso es lo que está diciendo. Es el vocabulario que está usando. 14. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Aquí refuerza esto. Pablo está tratando de decir, Jesús, Dios, tiene toda autoridad. Él decide. Él tiene toda la soberanía. Y está usando este ejemplo. Antes de que nacieran, Dios ya había escogido a Jacob sobre Esaú. Esa es la clase de autoridad y soberanía que tiene Dios en sus manos. Esa es la clase de autoridad que tiene Dios en sus manos. Y eso es lo que está tratando de decir Pablo en estos capítulos. ¿Qué pues diremos que hay injusticia en Dios? No, en ninguna manera. O sea, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y si Dios se compadeció de ti y te escogió, wow. O sea, que Dios esté diciendo, el que yo quiera, tengo misericordia. Y tú te das cuenta, oye, puedo ver que Jesús es el Señor, puedo aceptar a Jesucristo. Es porque Jesús tuvo misericordia de mí. Y si somos hermanos,
tuvo misericordia de nosotros y algún día vamos a entender estas cosas. La soberanía de Dios es grande. Aquí lo está demostrando de esta forma. No sé si has leído Job. Es uno de mis libros favoritos. Ya ves que Job le hace un montón de preguntas a Dios. Sí. Dios no le contesta ninguna. Como que me voy a poner a discutir contigo. Claro que no. Te voy a hacer preguntas a ti. Le hice muchas preguntas entre estas. ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el universo? A ver, dímelo. Y también le hice preguntas como simples, como que tú sabes cuál es el patrón en que las cabras del monte se reproducen. Y Job como que no. ¿Qué pregunta? Pero lo que le está diciendo, no sabes ni estas cosas naturales porque me vienes a cuestionar las cosas infinitas o del universo. O sea, porque me vienes a cuestionar mi justicia. Ahora, es una de las preguntas que me impacta y demuestran la soberanía de Dios. Le dice, ¿acaso tú alimentarás a los cachorros? Eso, ok, lo entendemos. Jesús dijo que alimenta a los pájaros. Dios alimenta a los pájaros, Dios nos va a alimentar a nosotros. Aquí dice, Dios le dice a Job, ¿acaso tú alimentarás a los cachorros? Hasta ahí está normal. Dios alimenta a los animales del mundo, al parecer. A todos. Eso en sí es como que wow. Pero ahora dice, ¿acaso tú cazarás la presa del león? Lo que implica eso, que Dios se encarga de cazar la presa de las leonas. Las leonas a lo mejor llegan y se comen un venado y lo atrapan y ellas en su ignorancia, las leonas dicen, oh, con mis fuerzas y mi habilidad y agilidad yo lo hice. Pero en realidad Dios lo cazó por ella. A veces decimos, yo agarré este trabajo, yo agarré esto, yo me gradué. Pero en realidad Dios lo hizo. Dios está en eso, en la naturaleza. Dios está controlando quién caza a quién. Eso significa que Dios confundió a un venadito para que se alejara de su manada. Uh-huh. Lo confundió, se alejó de su manada y luego llega la leona, se lo come, lo caza y en su ignorancia ella dice, yo fui con mis propias fuerzas. Pero lo que no sabe es que Dios caza su presa. Job, Dios le preguntó, ¿acaso tú cazarás la presa del león? También le dice, ¿acaso tú vas a responder cada injusticia del mundo? A Dios le importa. Imagínate, está metido en la Yo pensé que Dios aventó animales y que lo que pasara, pero al parecer Dios está cazando estas presas por estos animales. Así de profundo está metido Dios en el mundo. Ahora, imagínate nosotros, que somos hijos de Dios. Imagínate nosotros, que Cristo vino a morir por nosotros. ¿Cuánto más Dios no va a estar involucrado en nuestras vidas? ¿Cuánto más? Y luego lees más adelante y dice, ¿acaso tú vas a escuchar el clamor de los cuervos bebés cuando tienen hambre y están errados? Dios escucha a un cuervo bebé cuando está llorando. ¿Acaso tú escucharás su clamor? Imagínate un cuervo bebé llorando porque tiene hambre y Dios lo escucha. Imagínate cuánto más a nosotros. A un cuervo bebé que ahorita está muriendo un cuervo bebé, a nadie le importa. O sea, nadie se dio cuenta, está en una montaña, no sé. Pero imagínate cuánto a nosotros, que somos sus hijos, que hizo tanto en la cruz, hizo tanto por nosotros. ¿Cuánto más no le importamos? Yo no sé, pero eso tiene que hacer algo en tu corazón, algo en nuestros corazones. Que ahorita que salgamos a lo mejor a la calle y se nos atraviese algo, ¿tú crees que si viene una legión de ángeles? Dios no tiene el control de las cosas. Sí, Dios tiene el control de todo, cada detalle. Estoy seguro que hasta cuando conocí a Vane, Dios estaba ahí metido. Dios estaba ahí metido, Dios movió las cosas. Dios organizó esta cita divina en ese parque. Me acuerdo que la había visto en la iglesia nomás unas cuantas veces. Y nunca la hablé. Hasta que un día, por alguna razón, me topé con Vane. Empezamos a platicar así, normal, a gusto. Nunca lo habíamos hablado. Duramos como 1 hora hablando en el parque. Las demás jóvenes estaban pegándole una piñata porque
estaban celebrando Navidad. Era como una posada, ajá. Y estuvimos platicando. De ahí para adelante, todo aceleró. Empezamos a salir. Empezamos a hablar. Empezamos a hablar de Dios, de los planes que queríamos hacer juntos. Cómo queríamos los dos servir a Dios. Dios estuvo en cada paso ahí. Imagínate, si Dios escoge la presa de la leona o del león, imagínate cuánto Dios no está involucrado en nuestras vidas. Cuánto Dios no está ahí escogiendo a alguien para que tú sirvas junto con Él. No sé, a lo mejor es controversial mi punto de vista, pero yo lo puedo ver en mi vida. Yo lo puedo ver. Yo sí creo que Dios caza la presa del león, porque lo dice la Biblia, pero no creo que Dios le interese en mi vida, o que le interese en mis amigos, o que le interese a quien me topo, o que le interese. Dios sabe cada átomo, cada partícula, cada estructura molecular, sabe en qué posición está, hacia dónde se va a mover, cada pensamiento, cada todo, cada estrella, cada sol que existe en el universo. Dios sabe todo posición y todo influye en todo, esa es la cosa. Todo influye en todo. Si tú te topas con alguien, eso te va a influir para tus decisiones. Todo influye en todo. Si el sol está de cierta posición, influye en todo. El campo gravitacional de la luna influye en las olas del mar, de la tierra. Todo influye en todo. Dios tiene control de hasta el quark más chico. ¿El qué? Quark. Los átomos están hechos de protones, electrones. Y los protones, electrones y fotones. No, fotones, siempre digo fotones. Los electrones, estas composiciones del átomo, están hechas de algo aún más chico, que se llama quarks. Okay. Sí, y los quarks están hechos según la teoría de las cuerdas, de ondas. Pero bueno, eso es otro tema. Pero Dios está en control de aún eso. Sí. Albert Einstein decía, no puedo predecir la posición en que un electrón va a estar, así que por eso Dios juega a dados con el universo. Porque él no podía predecir algo matemáticamente. Pero no. Dios sabe hacia dónde va el electrón. Dios sabe hacia dónde va el átomo, todos los átomos que existen. Dios tiene control de todo. Mi papá, una vez me dijo que cuando alguien le pregunta, mi papá da cursos de ingeniería y a veces sí se avienta, o sea, empieza a compartir a sus alumnos, o sea, no son cristianos, son clases aparte. Y dice que si le preguntan, ¿por qué crees tú en Dios? Dice que siempre dice, su respuesta así automática es, si yo me corto el brazo, va a sanar todas las células, todo lo que se tiene que acomodar para que cierre la herida. Todo es perfecto para que suceda eso. Y Dios tiene el control de eso. O sea, es tan perfecto el diseño que o sea, o sea, se cierra. Sí, así es. Y, o sea... Sí. Dios... Como lo que estás diciendo. Sí, Dios tiene control. Entre más te metes en las ciencias, la ciencia no está peleada con la Biblia, para nada. La ciencia demuestra el poder infinito y la perfección de Dios. Si entre más te metes en la ciencia, miras la perfección de Dios, miras el poder de Dios. Y alguna vez escuché decir un pastor que Dios escribió hay dos libros para conocer a Dios. El primero es el libro de la naturaleza, de la ciencia, de todo lo que existe, la biología, física, etcétera, etcétera. Los estudios estos. Y la Biblia. De esas dos formas conocer a Dios. Pero la diferencia es que con la ciencia y todo puedes ver que existe un creador. Pero con la Biblia puedes ver que este creador te ama, que es soberano de todo, y que este creador se hizo hombre un día, vino a vivir una vida perfecta por ti, murió y resucitó al tercer día por amor a ti. Puedes conocer, a través de Jesús conocemos completamente a Dios. Y eso sería todo. Muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Es tu casa. Cuando quieras venir a hacer brownies. A hacer brownies. Y ver películas. Con Vane, ajá. O si quieres venir. Contigo también. Sí. Estás invitado. Sí. Gracias. Buenas noches, chicas.
o si quieres venir otra vez a grabar otro podcast, también es muy bienvenida. Arre. Entonces, sería todo. Oye, te quiero preguntar, ¿tienes algún proyecto que tengas que quieras hacer plug a la cámara? O No. ¿quieres dar a lo mejor las redes sociales de tu iglesia? Mi iglesia se llama Vástago Ministerios. No me sé el Instagram. Pero el del grupo de jóvenes sí me lo sé. Es @vástagojuvenil. Ok. Tus redes sociales, si las quieres dejar, si no las quieres dejar, Mis redes ¿no? sociales, pues... El Facebook me da miedo. Pero mi Instagram es @AK cake, como pastel en inglés. Ah, ok. AK cake. Ok. Eso es para los que están escuchando en Spotify. Y ahí si quieren seguirla, dale un like, no sé. Ahí voy a poner... Para YouTube, van a aparecer en las pantallas. Ok. Eso sería todo por mi parte. Vanessa, ¿quieres...? No tengo ningún gracias. proyecto. Pues el proyecto es en Jesús para los dos. A mí me pueden encontrar como Jorge IB-33 en Instagram, pero más importante, sigan en Jesús en todas partes, en YouTube, Spotify, Instagram, también en Patreon si quieren apoyar este proyecto, para que si sigan haciendo capítulos, pueden apoyar con diferentes cantidades. Si apoyan con cierta cantidad, ya saben, llegan merch, llegan tazas, camisetas. Ok. Eso te iba y a cosas preguntar así. si tienes algo como exclusivo para Patreon. Ajá, sí, llega merch. Y aparte, sí, para todos es contenido extra. O sea, anuncios, clips, antes de Ok. cámara, después de cámara. Unos covers. Ajá, sí. Sí. ¿Sí? ¿Covers? No. En No. Patreon. En YouTube hay, pero ajá. Y más adelante vamos a estar haciendo música. También más adelante va a haber merch en Redbubble. Primeramente Dios. Si no es que ya están viendo este video, pues va a estar el link abajo. Si quieren apoyar también de esa forma. Si a lo mejor no quieren estar apoyando cada mes con cierta cantidad, pero si quieren el merch, si quieren una camiseta, etcétera, lo pueden encontrar en Redbubble más a futuro, o si es que ya está. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Esto fue el episodio número 12. Llegamos al 12. Número 12 de En Jesús Podcast, Conversaciones con Jesús. Eso sería todo. Muchas gracias por ver. Dios les bendiga. Bye.